Estamos de vuelta con mucho más de Primera Página. De inmediato nosotros vamos a enlazar nuestra señal en vivo y en directo desde el estado Táchira. Allí está nuestra compañera de labores, Angie Murillo, acompañada del diputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, diputado por el estado Táchira. El tema, por supuesto, que nos ocupa tiene que ver con esta decisión del Ejecutivo Nacional, no solo del cierre de fronteras, sino toda esta lucha contra el contrabando de extracción y la reciente decisión del sistema de captahuellas que, según dijo el presidente de la República, va a ser ahora voluntario. Antes de entrar en materia, ¿qué les parece si vemos el siguiente material que ha preparado nuestro equipo de producción? Se trata de una restricción del paso de personas y de vehículos en horas nocturnas, la restricción a partir de las 22 horas del día de hoy y todo el tiempo que sea necesario hasta las 05:00 horas. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roig, señala que la medida es soberana pero insuficiente, ya que la escasez responde más a la política de control. Sigue habiendo una diferencia cambiaria importantísima y por eso nosotros creemos que independientemente que se reduzca la frontera y que esto se crea que es una solución parcial, no va a ser una solución absolutamente definitiva. Pero, ¿qué opinan las personas acerca de esta decisión? Pues cierre la frontera es una cuestión absurda del gobernador, porque ¿cómo es posible que hay personas venezolanas, colombianas que vivimos en la frontera y van a estar cerrándola en la noche? No, eso no se combate así, tiene que parar la guardia en la frontera, en la aduana, donde tiene que quitarle la mercancía, en la aduana, no en Peracal. Estamos en Venezuela, Venezuela se llama San Antonio, el Táchira, Ureña, somos venezolanos. Las personas que viven en San Antonio no pueden llevar mercado. No pueden llevar porque lo quitan, las alcabalas vienen quitándole una bolsita de arroz, una bolsita, ¿por qué no? Eso todavía es zona venezolana, ¿por qué tiene que parar la guardia en aduana? A trancar en aduana, no en la zona aquí de Peracal ni aquí en Mirador, que hay tremendas colas para revisar. Eso no es una solución, ¿no? Porque la solución es, las decisiones que se tienen que tomar son un poco más efectivas para el país. No cerrar la frontera. ¿Cree usted que eso combate el contrabando? No, para nada, eso es lo mismo. O sea, para decir que el cerrar la frontera es lo mismo que nada, porque lo que no pueden hacer en la noche lo hacen en el día. Igual, sin ningún problema. Bueno, para mí es lo mejor, me parece lo mejor. ¿Por qué? Porque así conseguimos mercado aquí. ¿Se consigue? Sí, Las colas han disminuido. han disminuido bastante, eso es muy bueno. Eso ha traído muchas consecuencias, pero serán las medidas para ver si se soluciona todo este problema. ¿Y cree usted que haya combatido el contrabando? ¿Se puede combatir el contrabando con esta medida? Pues lo que nosotros realmente vemos todos los días, al parecer no, ¿no? Pero según las autoridades que eso va a ayudar a ese tipo de sistema a combatirlo, esperemos ¿Ha visto usted disminución que en resuelte. los supermercados? No, es lo mismo realmente, todo es igual. Los dos países dedicados a frenar el tráfico fronterizo ilegal, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que la medida que fue tomada es una decisión de Venezuela. Nosotros no creemos que esa sea la solución para el tema del contrabando, pero vamos a seguir trabajando en lo que sí creemos que son medidas de seguridad en relación a la cooperación entre las Fuerzas Armadas que viene, esperamos que se dé y se dé muy bien. Por su parte, comerciantes de Cúcuta, capital del norte de Santander, enfatizaron que la medida no afectará a los negocios legales. Transportadores consideran que esta traerá pérdidas en el sector. El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio en Cúcuta, José Miguel González, señaló que no ve que el cierre pueda tener un impacto negativo significativo sobre la economía formal, que la gran parte de las exportaciones hacia Venezuela se dan en el día, aunque la aduana no funciona. De acuerdo con cifras estatales venezolanas, el contrabando abarca 40% de los productos básicos, además de 100.000 barriles diarios de petróleo, equivalentes a pérdidas anuales de 3.650 millones de dólares. Bien, visto este amplio y completo resumen acerca de la situación que se ha vivido en la frontera colombo-venezolana, nosotros vamos de inmediato a conocer las opiniones del diputado de la Asamblea Nacional, Walter Márquez. Angie Murillo, nuestra compañera corresponsal en la zona, está acompañada del diputado y ya están al aire.
Sí, buenos días, Gabriel. Buenos días a todas las personas que a esta hora sintonizan Primera Página. Efectivamente, a mi lado se encuentra el diputado suplente de la Asamblea Nacional, Walter Márquez, que nos va a comentar un poco sobre este cierre de frontera en horas de la noche que comenzó a implementar el gobierno nacional el pasado 11 de agosto y que ha traído diversas opiniones. Diputado, buenos días. Buenos días para ti y para todos los televidentes de Globovisión. Este es un tema muy sensible para los tachirenses y para los habitantes del norte de Santander, en virtud de que históricamente ha habido una relación muy dinámica entre ambos países y ambas regiones, y el hecho de que de manera ilegal, inconstitucional y arbitraria se haya cerrado la frontera en horas nocturnas, pues atenta contra la integración. Todos estamos de acuerdo que hay que combatir el comercio ilegal y el contrabando, pero no puede ser en perjuicio de los habitantes de la frontera. Aquí se perjudican quienes trabajan a ambos lados. En algunas empresas de Ureña y San Antonio hay triple turno, hasta altas horas de la noche. En los casos de estudiantes que cursan a ambos lados de la frontera, e innumerables casos, incluso ciudadanos que por razones de salud tienen que ir a los hospitales de Cúcuta o venir a San Cristóbal. La solución para el tema fronterizo y especialmente para resolver el problema del contrabando son medidas macroeconómicas. La diferencia cambiaria es tan alta que incentiva la fuga de alimentos. Además, el aparato productivo venezolano se ha resentido por las expropiaciones, por la inflación, por los controles de cambio, por los controles de precios. Antes nosotros íbamos a Colombia y nos abastecíamos porque el Táchira prácticamente era un mercado más de Colombia. Ahora es al revés. El colombiano se nutre de la economía venezolana, pero hay que diferenciar lo que es el contrabando a gran escala y lo que es el comercio de la gente que viene a comprar, mucho más cuando tienen doble nacionalidad. La Constitución colombiana de 1991, diga. Sí, diputado, a propósito de esta situación que usted describe, el gobierno nacional, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, dijeron que una de las puntas de lanza para la lucha contra el contrabando sería la aplicación de este sistema de captahuellas, tanto en la red pública como privada. Pero ayer se le sumó un nuevo ingrediente, y es que el presidente dijo que va a ser voluntario en su aplicación. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Cómo recibieron esta noticia en la frontera? Bueno, en la frontera indudablemente queremos que haya menos controles para que la gente tenga acceso a los alimentos. Nicolás Maduro, que es un hombre de frontera, porque su mamá nació en Cúcuta y gran parte de su familia es colombiana y otra parte venezolana, pues él tiene que conocer lo que es la dinámica fronteriza. La dinámica fronteriza no se controla con represión, sino con producción. Queremos que se reactive el aparato productivo. Yo he estado planteando la necesidad de dolarizar la economía. El diputado Ricardo Sanguino dijo que eso era una locura plantearlo porque era entregarnos a los americanos. Bueno, si no quieren seguir en relación con los norteamericanos, pues ni le vendan petróleo ni le compren gasolina. La dolarización es un mecanismo que han utilizado incluso en Ecuador con Correa, que es un hombre copartidario del chavismo, y también en El Salvador. Con la dolarización nosotros vamos a resolver el problema de la disparidad cambiaria y también de esa manera podemos lograr que se acabe el mercado paralelo del dólar. Diputado, hay opiniones que se han suscitado respecto pues a los representantes de la Cámara de Comercio de San Antonio de Ureña, y es que ellos dicen que esta medida los ha afectado notoriamente debido a que gran parte de sus empleados provienen de Colombia, y debido a la medida pues no pueden cruzar la frontera en horas de la noche luego del cierre de la frontera. ¿Qué ha sabido usted? ¿Cuáles han sido las pérdidas que han podido tener estas personas? La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo, ha señalado que ha habido pérdidas del 30% de los ingresos de muchas empresas. Además, recientemente la prensa regional y nacional reseñó el caso de una ambulancia que iba hacia Colombia proveniente de Arauca y duró 6 horas
con una emergencia completamente paralizada, la ambulancia. Por esa razón, en el día de hoy hay una cumbre parlamentaria binacional fronteriza propiciada por Abel Moreno Monsalve, presidente de la Asamblea Departamental del Norte de Santander, y también por los parlamentarios del Táchira, tanto a la Asamblea Nacional como a los consejos municipales de frontera de ambos lados. Nosotros vamos a analizar este tema y nos vamos a pronunciar al respecto. Ya desde el año pasado se ha venido cerrando progresivamente la frontera. En abril se cerraron 6 días totalmente con el pretexto electoral, cuando eso viola las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza el libre tránsito y el artículo 50 de la Constitución venezolana y el artículo 24 de la Constitución colombiana. El año pasado también en diciembre se suspendieron te oigo. Sí, diputado, porque pero a mí me gustaría saber, ¿qué propone usted entonces para limitar o para derrotar el contrabando de extracción, que es una realidad en la frontera colombo-venezolana? Por ejemplo, en estos últimos días han dicho autoridades de las redes y de las zonas de defensa integral en la frontera que han decomisado más de 500 toneladas de distintos productos de la cesta básica y de alimentos de Venezuela. ¿Qué propone usted entonces para ya limitar o acabar con el contrabando de extracción? El contrabando es un fenómeno histórico en zonas de frontera que ha adquirido niveles alarmantes por la devaluación de la moneda y la falta de producción, como la mayoría de los productos que circulan en el país y llegan al Táchira, provienen del mercado internacional. Pues lo primero es tomar medidas macroeconómicas, se están tomando medidas represivas. Nosotros estamos de acuerdo en combatir el contrabando, pero para ello no se puede seguir tomando medidas aisladas, son medidas globales y por otra parte elevar el nivel ético de los organismos de seguridad del Estado. La corrupción empieza por los sectores de la Guardia Nacional y el propio Ejército, así que las medidas tienen que ser integrales, empezando por desmontar los controles de cambio, los controles de precios y reactivando el aparato productivo. No puede ser solamente colocando guardias nacionales y soldados a lo largo de más de 2.000 kilómetros cuadrados, que es casi imposible ese control. Todos estamos de acuerdo con combatir el contrabando, pero que no sea en menoscabo de los derechos humanos de los habitantes de la frontera. El que esté metido en el contrabando, que se le aplique el peso de la ley mediante trabajo de inteligencia y mediante operaciones comandos, pero no se le puede extender a personas que están vinculados al sector productivo, al sector laboral, al sector educativo e incluso al propio sector de la salubridad. Por eso en el día de hoy se va a presentar el manifiesto de Cúcuta en la que los parlamentarios vamos a hacer planteamientos concretos sobre la solución del tema del contrabando de extracción y la reactivación de la economía. Diputada, representantes de la oposición acá en el Estado han denunciado que esta medida que restringe el paso en hora de la noche por los puentes internacionales no ayuda a que no exista contrabando, que no se pase contrabando por las llamadas trochas o pasos ilegales, que por allí igualmente continúan las personas llevando productos hacia Colombia bajo la mirada de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Eso es cierto, la Guardia Nacional tiene una cuota de responsabilidad por altos niveles de corrupción, pero también hay contradicciones en el propio gobierno regional. Mientras el gobernador Vilma Mora está tratando de justificar el cierre de fronteras, en noviembre del año pasado el gobernador declaró que no estaba de acuerdo al cierre total ni parcial, ni de día, ni de noche, ni a ninguna hora, porque eso atentaba contra la integración y la Constitución promulgada por el comandante Hugo Chávez. Después, el gobernador ahora dice todo lo contrario y también declaró que el gobierno colombiano había autorizado el cierre de fronteras, lo cual fue desmentido por el gobernador del norte de Santander y también fue desmentido por la propia canciller colombiana, como lo han reseñado ustedes en reiteradas oportunidades a través de Globovisión. Nosotros hicimos un trabajo
con un equipo de abogados y de periodistas sobre el apartheid fronterizo, en la cual analizamos que para poder cerrar la frontera por cualquier motivo se tiene que suspender las garantías, declarar el estado de emergencia o estado de excepción en Consejo de Ministros. El ministro de la Defensa y el ministro del Interior no tienen facultades para ello. Por eso es bien importante que entendamos de que es una decisión arbitraria, ilegal e inconstitucional, porque no se han suspendido las garantías. Hay muchos mecanismos legales para combatir el contrabando sin necesidad de cerrar la frontera. Bien, agradecemos entonces al diputado suplente de la Asamblea Nacional por el Táchira, Walter Márquez. Con esta información vamos a un corte y enseguida volvemos con más de Primera Página desde aquí, desde el estado Táchira.